Y vamos a compartir la pantalla. ¿Dónde está? Ya, tenemos acá. Tenemos acá el tema de esta semana son la simetría axial y las rotaciones. Bueno, de rotaciones habla muy poco, al final solamente. Más el capítulo va, como es, digamos, la mayoría de este capítulo, se concentra en la simetría axial. ¿Alguien me puede decir cuáles son los elementos que intervienen en una simetría axial? ¿Alguien que ya haya leído? Una recta S y dos puntos. Sí, una recta S, bueno, el elemento más importante es una recta S. Y los dos puntos, bueno, se definen a partir de ellos lo que son los puntos correspondientes en una simetría axial. Exactamente. Entonces, ahorita nosotros vamos a trabajar con rectas. En la simetría central se recuerdan el elemento más importante, digamos así, era el centro de la simetría central, a partir del cual se podían definir dos puntos simétricos. Acá, en cambio, el punto, digamos, el elemento central de estas simetrías son las rectas. Entonces, por eso es que la primera definición, primero lo que nos hace entender es cuando decimos que dos puntos son simétricos respecto a una recta S. Entonces, noten ustedes, dos puntos. Para hacer esta definición, primero necesitamos dos puntos, a los cuales nosotros los estamos identificando al uno con A y al otro con A'. ¿Ya? Estos dos puntos se dicen simétricos. ¿Ya? En la simetría central, dos puntos se decían simétricos respecto a un punto O, que era el centro. Acá es diferente. Este punto A y este punto A' se dicen simétricos respecto a la recta S. Entonces, bien decía el compañero que acá necesitamos una recta, ¿ya? Y acá tenemos el gráfico, ¿no? Entonces, ¿cuándo se dice que dos puntos A y A' son simétricos respecto a una recta S? Bueno, cuando cumplen las siguientes condiciones. En primer lugar, la recta S interseca al segmento A' en el centro del segmento A'. Eso quiere decir que si yo le nombro a este punto, por ejemplo, con una letra M, por decir, entonces el segmento AM es congruente al segmento MA'. Entonces, la primera condición para que dos puntos sean simétricos respecto a una recta es que esta recta corte al segmento A', ¿sí? En su punto centro. Ya, en su punto centro, es la primera condición. Y la segunda condición es que la recta que pasa por A' sea perpendicular a la recta S, es decir, no perdemos nada, más bien ganamos si dibujamos aquí el ángulo recto, ¿sí? Entonces, ahí y solamente ahí se dice que A y A' son simétricos respecto a la recta S. Entonces, noten que esta definición es una definición de cuándo se dicen dos puntos simétricos respecto a una recta S. Insistimos que el segmento A' es cortado por la recta S en el punto centro, en el punto medio, como ustedes quieran decirlo, ¿sí? Y además la recta que pasa por A' es perpendicular a la recta S. Cuando sucede eso, entonces A y A' se dicen simétricos respecto a la recta S. Y una vez que definimos este concepto de ser simétrico respecto a una S, entonces ahora sí estamos en la situación de poder definir lo que es una simetría axial. ¿Ya? Entonces, vamos a ver a qué se llama simetría axial. Claro, y esto debe estar acompañado de alguna recta. Y a esta recta, en la simetría axial, le vamos a llamar eje. Entonces, el nombre completo de la definición es simetría axial de eje S. Ahora, S es una recta, ya, que en este caso le estamos llamando eje, insisto, ya. A la simetría axial de eje S lo vamos a representar mediante sigma sub S. Recuerdan, la simetría central también se representaba mediante una sigma,
pero como subíndice estaba el centro. En ese caso, generalmente utilizábamos la letra O mayúscula. En este caso, utilizamos como subíndice la letra S, que representa al eje o la recta S, ¿no? Nosotros vamos a llamar eje S, a veces vamos a llamar recta S, pero lo vamos a utilizar en este caso como sinónimos. Ya. Ahora, ¿qué es una simetría axial? Una simetría axial es una transformación, dice, mire. Acá está, es una transformación. Si ustedes quieren utilizar sinónimos de esta palabra, podría ser una correspondencia, una aplicación, y lo que la mayoría de nosotros tenemos en nuestra cabeza, función. Entonces, bueno, una simetría axial es una función. Y claro, como todos tenemos en nuestra cabeza una función, nosotros sabemos que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un elemento del conjunto de llegada. Siendo una función, yo necesito saber cuál es el conjunto de partida y cuál es el conjunto de llegada. Bueno, en este caso, el conjunto de partida son todos los puntos de un plano y el conjunto de llegada es igual todos los puntos del plano, ¿ya? Entonces, esta transformación toma un punto del plano, por ejemplo, toma el punto A, ¿sí? Y le hace una transformación o una aplicación o le hace corresponder a este punto A un punto A'. Pero no es cualquier punto A', es justamente el simétrico respecto a ese. Noten ustedes que en la definición anterior ya entendimos nosotros lo que era un simétrico. Entonces, lo que hace la simetría axial, que es una función, no se olviden, la simetría axial de eje S es una función que toma un punto del plano cualquiera y le hace corresponder otro punto del plano, tal que este otro punto del plano con el original, digamos, sí, son simétricos respecto al eje S. ¿Ya? Entonces, acá tenemos en nuestro gráfico, tenemos dos puntos que hemos tomado, el punto A y el punto B, y hemos encontrado sus simétricos, o hemos encontrado, sí, sus simétricos respecto a la recta S. En el caso de A, su simétrico es A', en el caso de B, su simétrico es B'. Ya. Y se dice entonces que la recta que pasa por A y B, ¿sí?, tiene su correspondiente o tiene su simétrica, que es la recta que pasa por A'B'. No se olviden entonces que en este gráfico está implícito que aquí hay un ángulo recto, bueno, no me salió tan bien, acá también hay un ángulo recto, eso está implícito. Que si este, por ejemplo, es el punto M, la intersección del segmento, entonces AM es congruente con MA'. Si acá tengo un punto N, que es la intersección del segmento BB' con la recta S, entonces BN es congruente, el segmento BN es congruente con el segmento NB'. Entonces, eso está implícito. ¿Por qué? Porque así está dada la definición de dos puntos simétricos respecto a S. Entonces, la simetría axial toma cualquier punto del plano y lo transforma en otro punto del plano, tal que estos dos, ¿sí?, son simétricos respecto a la recta S. ¿Ya? Entonces, veamos algunas observaciones. En base a la primera definición de este capítulo, es fácil concluir que los extremos de un segmento son simétricos respecto a su mediatriz. Si se recuerdan, ¿a qué llamábamos mediatriz? Bueno, les voy a recordar. Si yo tengo un segmento de extremos A y B, ¿sí?, y M es el punto medio, ¿sí?, el centro, la mediatriz es aquella recta que corta al segmento AB, ¿sí?, en el punto medio, que pasa por el punto medio y además es perpendicular. Esa es la mediatriz. A esta recta se le llama mediatriz. Pero noten ustedes que en este caso la mediatriz coincide con el eje, eso es lo que está diciendo, ¿no? En este capítulo, en esta definición de este capítulo, en la primera, podemos concluir que los extremos A y B de un segmento son simétricos respecto a su mediatriz, entre paréntesis llamado eje del segmento, eso es lo que nos está diciendo. Los puntos, los segmentos, las semirrectas y más en general, las figuras que se corresponden en una simetría axial se dicen simétricos respecto al eje S. Claro, ahorita en la definición 2
nosotros vemos que mediante esta transformación, yo puedo tomar cualquier punto del plano y, vaya la redundancia, transformarle en otro punto del plano. Ya, eso por un punto. Si tomo dos puntos, como en este caso A y B, la recta AB se puede transformar en otra recta AB. Si yo tomase aquí un tercer punto, el punto C, por ejemplo, con C, A y B, ¿qué es lo que formamos? Formamos un triángulo. Entonces, el correspondiente de C más o menos estaría por aquí, C', y entonces el correspondiente del triángulo ABC que tenemos en el lado izquierdo, digamos, de la recta, se corresponde con este otro triángulo. Pues lo que nos está diciendo esta observación es que si a una figura le corresponde otra figura mediante esta simetría axial, entonces estas dos figuras se llamarán simétricas. Entonces, ABC, el triángulo ABC, será simétrico con el triángulo A'B', A'B', C'. Eso es lo que nos está diciendo. Ya, ahora, intuitivamente nosotros nos podemos dar cuenta que a una recta le corresponde otra recta, es decir, si yo tengo que hacer la transformación de esta simetría axial de todos los puntos de la recta, ¿dónde van a estar ubicados los correspondientes de cada uno de estos puntos? Van a estar acá a este otro lado, ¿sí? ¿Y qué figura van a formar esos puntos? Van a formar una recta, eso dice. Si acá tengo una recta, los simétricos de una recta son puntos que también están en una recta. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Ya? Y como ejercicio justamente se tiene que probar que en una simetría axial rectas se corresponden con rectas. No puede ser que una recta sí se corresponda con una circunferencia, por decir. No, las rectas se corresponden con rectas. Ya. Y también en el ejercicio que no tenemos que hacerlo nosotros porque ya quedamos en que solo vamos a resolver los que están encerrados, pero valiera la pena, por ahí yo podría preguntar en una prueba, qué sé yo, encontrar al menos 10 ejemplos de simetría axial en las ciencias naturales o historia del arte. Pueden haber algunos ejemplos de simetrías axiales, ¿ya? Continuamos entonces. De la definición de simetría axial se deduce que esta transforma los puntos de un semiplano de origen S en puntos del semiplano opuestos a él. ¿Qué opinan ustedes? Yo tengo una recta mediante la cual yo voy a encontrar todos los simétricos de los puntos. Entonces, vamos a suponer que yo quiero los simétricos de todos los, bueno, no de todos, sino de algunos puntos del semiplano que está a la izquierda de la recta. ¿Ya? ¿Dónde van a estar ubicados estos puntos? Perdón, los correspondientes de estos puntos. Los transformados de estos puntos. Es una pregunta que les hago a ustedes. ¿Dónde van a estar ubicados los correspondientes de estos puntos? En el semiplano opuesto. Sí, en el semiplano opuesto. En este caso, estoy en el semiplano izquierdo, entonces estarán en el semiplano derecho. Pero la pregunta es, si yo deseo, puedo encontrar los simétricos de estos puntos, claro, los de la derecha. ¿Dónde estarán los simétricos de la derecha? Estarán en la izquierda. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Cualquiera de los dos semiplanos que yo elija, siempre puedo encontrar sus simétricos. Ya. Si tomo puntos del semiplano izquierdo, sus simétricos estarán en el derecho y viceversa. Si tomo puntos del semiplano derecho, los simétricos estarán en la izquierda. Eso es lo que nos está diciendo esa observación. Vamos entonces ya a comenzar a hacer algunas demostraciones. En una simetría axial sigma S, esta notación ya me está diciendo que la recta en consideración para esta simetría es una recta de nombre S. Entonces yo puedo poner aquí en el dibujito, es el nombre de la recta, sería la recta S. Son unidos únicamente los puntos del eje S. Entonces, bueno, ya quiero demostrar este teorema. Y entonces yo me pregunto, ¿cuál es la hipótesis de este teorema? Como siempre, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la hipótesis de este teorema? Voy a comenzar escribiendo.
Sigma una S. simetría axial. Exacta- Sigma S. Exactamente. Sigma S, para poder escribir bien, es una simetría axial. Eso tengo como hipótesis, que sigma S es una simetría axial. ¿Y cuál sería la tesis? Que A coincide con sigma S de A. Que A coincide con sigma S de A. A O ver, que A es unido con sigma S, con su simétrico. A coincide con sigma S de A. Ya. ¿Qué nos está diciendo? Justo lo que dice el compañero, que A coincide con su simétrico. No se olviden esta notación que estamos utilizando ahorita, que me acaba de dictar el compañero, justamente es la notación de una función. Y no se olviden que la simetría axial es una función. Por eso les decía, ¿cuáles son los sinónimos de transformación? Correspondencia, aplicación. Y la que más nosotros conocemos es función. Y claro, sigma S siendo una función, yo le doy un elemento del conjunto de partida, en este caso el punto A, y me da como resultado el punto A. Esto significa que A es un punto unido. Entonces, si bien es cierto, esta es una notación que nos podría ayudar a representar la tesis, pero no es la tesis. Simplemente aquí lo que dice es que A es un punto unido. Nada más de eso me dice. La tesis sería que A pertenece a S. Correcto. Entonces, yo le pasaría esto que usted me acaba de decir a la hipótesis. Mire, acá le subiría a la hipótesis. Acá. Entonces, estoy tomando un punto unido, ¿no? En hipótesis, A es un punto unido. ¿Qué es lo que quiero probar? Que A pertenece, bueno, ojalá pueda escribir, sí, pertenece a la recta S. Ya, por ahí estamos mejor. Ya. Entonces, sí, yo tengo un punto unido, entonces A pertenece a S. ¿Ya? ¿Cómo creen ustedes con estas dos líneas de demostración así tan cortitas? ¿Qué método se utilizó? Miren la demostración. Capaz que para ayudarles no le pongo A, sino le pongo P. ¿Qué les parece? Para que concuerde con el gráfico, ¿ya? Puedo llamarle cualquier nombre, ¿no es cierto? En particular le puedo llamar A, B, C. Bueno, P para que coincida con el gráfico. Si están mirando la demostración, ¿no es cierto? ¿Qué método parece haber sido aplicado? Reducción al absurdo. Y sí, reducción al absurdo. Noten que yo quiero probar que P es un elemento de S. La reducción al absurdo me dice que niegue la tesis. Entonces, en efecto, si P no pertenece a S, miren lo que dice aquí. Entonces, he aplicado el método de reducción al absurdo. Y claro que acá le he mejorado un poquito para que se parezca al gráfico y se parezca a la demostración. Compañero iba a trabajar con A, entonces me tocaba cambiar todo donde aparece A,
donde aparece P, me tocaba cambiar por A. Ya, entonces mejor le puse P. Entonces, supongamos que P no pertenece a S. Como no pertenece a S, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Que no puede coincidir con su correspondiente P'. Miren, aquí está el ejemplo, ¿no? Si P no pertenece a S, entonces P' está en el otro lado del semiplano, como decía la observación que hicimos hace rato. Estará P' al otro semiplano. Y por lo tanto, no van a coincidir. Y esto es una contradicción, porque tenemos que P es igual al correspondiente sigma S de P, al cual en el gráfico le estoy llamando como. Acá ayúdenme a completar esto para ver si están entendiendo la demostración. P'. Exactamente. Este es el P'. Este es el P'. Entonces, noten ustedes que si P no pertenece a S, no puede coincidir con P', que es contradictorio porque P y P' son iguales. Entonces, por reducción al absurdo, no nos queda más que aceptar que todos los puntos unidos en esta simetría axial tienen que pertenecer a S. No hay más puntos unidos. Listo, entonces una vez que más o menos comprendemos esta demostración, vamos con esta otra. Dos rectas simétricas en una simetría axial. Si se intersecan, lo harán en el eje S. Ayúdenme. ¿Cuál sería aquí la hipótesis? ¿Cuál sería la tesis? Sigma sobre S es una simetría axial. Sí, comenzaríamos con eso. Es una simetría axial, ¿no es cierto? Ya, sigan pensando mientras yo voy bajando el 20 nomás. Ahí. Ya. Sigma sub S es una simetría axial, ¿ya? Y les cuento que hay más hipótesis. Además son dos rectas simétricas. ¿Ya? Entonces podría decir que S, bueno, para ir de acuerdo a la demostración, R y R', ¿no es cierto? Son simétricas, ¿ya? ¿Vamos bien? R y R' se intersecan. Correcto. Ahí está, también me gustó esa. Ya, acá le voy a poner acá, sigo con las hipótesis, ¿no? Ya. R y R' se intersecan. Esa es otra hipótesis. Dice, sí se intersecan. ¿No? Pues R y R' se intersecan. Ya, ¿qué más? Nada más creo. ¿Cuál sería la tesis? Que se están intersecando en el eje S. Ajá. Entonces, ¿qué tal si ponemos acá, le aumentamos? Miren cómo se va cambiando esto. R y R' se intersecan en P. Si es válido eso, ¿no? Entonces, ¿por qué pongo esta hipótesis así? O sea, mejorada. No es que he cambiado la hipótesis, la he mejorado. Es con el objetivo capaz de que la tesis sea más fácil de escribirla. ¿Cuál sería la tesis? Que P pertenece a S. Perfecto. B pertenece a S. Estamos muy bien ahí. Listo. Eso es lo que nosotros queremos probar. Entonces veamos cómo empieza la demostración. Miren cómo en la demostración como que va desmenuzando la hipótesis, ¿no? Sean R y R' dos rectas simétricas respecto a S y sea P su punto de intersección. Hasta aquí tenemos claro por qué decimos todo esto. Esto es en base a la hipótesis, ¿no es cierto? Como P es un punto de R, claro, P es un punto de R, no por el gráfico. P es un punto de R porque R y R' se intersecan en P.
Eso significa que P es un elemento común, tanto a R como a R'. Entonces, sería correcto decir que P pertenece a R y también sería correcto decir que P pertenece a R'. Van a ver, como P es un punto de R, entonces su simétrico es un punto de R'. Claro, anteriormente demostramos que los correspondientes de una recta R están en otra recta, entonces el correspondiente de P va a estar en R'. Y como P es un punto de R', eso ya dijimos que P es un punto de R', entonces su simétrico es un punto de R. ¿Ya? Pero el único punto que las dos rectas tienen en común es P, que dice que se intersecan en el punto P. Por lo tanto, P y su simétrico son el mismo. Pero si tengo un punto que coincide con su simétrico, ¿qué es lo que pasa? Que este punto es unido. Y ya vimos en el teorema anterior que los puntos unidos, ¿dónde están? ¿Dónde están los puntos unidos en una simetría axial? En la recta. ¿En qué recta? En la recta S. En la recta S, en el eje, ¿no es cierto? Ya, están en el eje. Y por lo tanto, ¿en dónde se intersecan estas rectas? Si estas rectas se intersecan en P y P está en el eje, entonces las rectas se intersecan en el eje, que es lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Entonces, si yo tengo dos rectas que se intersecan, estas se van a intersecar justamente en el eje. Este es un teorema importante, porque para los teoremas que vienen después, ya nos permite hacer un gráfico, ¿no? Por ejemplo, como en este caso, ¿no? No puede ser que estas dos rectas, R y R', que se intersequen en un punto P fuera de S. No puede darse esa situación, la que acabo de mover. Eso no puede pasar. Si estas dos rectas se intersecan, lo harán en el eje. Es decir, el eje y las dos rectas tienen el punto en común. Tienen un punto en común. ¿Ya? Entonces, como les decía, este teorema me va a permitir hacer los gráficos que vienen a continuación. Ya, veamos este teorema. ¿Qué es lo que nos dice este teorema? Sean A y A' dos rectas que se corresponden en una simetría axial de eje S. ¿Ya? Entonces tenemos dos rectas que se corresponden en una simetría axial de eje S. Tal que A no es paralela a la recta S. Entonces, la bisectriz de uno de los ángulos A' es del eje, es del eje S. O sea, la bisectriz coincide con el eje, dice. ¿Ya? Y viceversa. Si la bisectriz de un ángulo A' es la recta S, entonces las dos rectas A y A' se corresponden en una simetría axial de eje S. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí que demostrar? ¿Dos proposiciones o solo una? Dos proposiciones. Dos proposiciones. Dos proposiciones. Ayúdenme identificando y den lectura si es necesario. ¿Cuál sería la primera? La primera sería, sean A y A' dos rectas que se corresponden en una simetría axial de eje S, tal que A no es paralela a S, entonces la bisectriz de uno de los ángulos A' es del eje S. Ya, hasta Y la ahí. otra comenzaría desde viceversa. Viceversa, correcto. Si la bisectriz de A', o sea, de un ángulo A' es la recta S, entonces no está la palabra entonces, sobreentiende nada más. Las dos rectas A y A' se corresponden en una simetría axial de eje S. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos proposiciones que demostrar. Veamos en el dibujo qué es lo que tenemos. Me disculpan un momentito, por favor.
Listo, entonces comenzamos, decíamos, ¿no? Vamos a intentar probar la primera parte. A ver, vamos a entender la primera parte. La primera parte decía que yo tengo una simetría, o sea, ya se conoce que hay una simetría de eje S. Este sería el eje. Y también se conoce que la recta A, esta de aquí, y la recta A' son simétricas, ¿sí? Respecto a la simetría sigma sub S. Ya. Lo que queremos probar es que este eje S, o la recta S, como ustedes quieran nombrarlo, mejor eje porque estamos en la simetría, el eje S resulta ser bisectriz del ángulo que forma la recta A y A', es decir, de este ángulo que tengo aquí señalado. De este ángulo quiero probar que es bisectriz del eje S. Ya. Para ello lo que hacemos es tomar dos puntos simétricos de estas rectas. Entonces tomo un punto A de la recta A y encuentro su simétrico que sería el punto A', pero este A' obviamente está en la recta A'. Ya. Y con ello formo un triángulo. ¿Qué triángulo? El triángulo A o A'. Ahora, estoy segura de que estas dos rectas se intersecan en el eje, que O no está por otro lado, digamos. Sí, por el teorema anterior. Entonces, noten ustedes que yo les decía que el teorema anterior me va a permitir hacer estos gráficos y justamente este O no es casualidad, este punto O que es de intersección entre A y A', justamente tiene que estar sobre el eje. Entonces, estamos bien con ese teorema. Luego aquí, ¿qué es lo que formamos? Luego aquí formamos dos triángulos, ¿no es cierto? El triángulo AHO y el triángulo A'HO, estos dos triángulos. ¿Qué podemos decir de esos dos triángulos? Ayúdenme. Son congruentes. Ya, son congruentes. ¿Cuál sería el criterio de congruencia que se aplica para decir que estos dos triángulos, ¿no? Voy a poner aquí el 1 y el 2. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ya. Entendería entonces que está aplicando el primer criterio de congruencia que me dice lado, ángulo, lado. Entonces veamos cuáles son estos lados y cuál es el ángulo. El primer lado, el más fácil de todos, sería este. ¿Por qué? Porque los dos tienen este lado común. Entonces, si es común, es congruente. El otro lado, entendería yo que es este de aquí, este lado del primero, con este lado del segundo. Ya entendería que es así. Ahora, ¿quién me garantiza o qué me garantiza de que AH es congruente con HA'? Por definición de La simetría simetría axial. axial. Ajá. Noten ustedes que inicialmente yo dije que voy a tomar dos puntos. No tomé cualquiera de A y cualquiera de A'. Tomé, sí, cualquiera de A, pero A' ya estaba sujeto a A. ¿Por qué? Porque dije que A' es el simétrico de A. Ya. Y por ser el simétrico de A, cumple la definición de lo que decían ustedes. Cumple la definición, es decir, que S corta a A' en el punto medio. Eso significa que AH es congruente con HA'. Justo lo que ustedes dicen por la definición de ser simétrico respecto a S. Ya. Entonces, listo, ya tenemos dos lados congruentes. Necesitamos el ángulo comprendido entre esos dos lados, es decir, que necesito que este ángulo de aquí sea congruente con el ángulo de acá. Ya. Si eso pasa, entonces listo. Ya los dos ángulos 1 y 2 serían congruentes. Me ayudan. ¿Por qué serían estos dos ángulos congruentes? Estos triángulos vendrían a ser rectángulos y se haría por cateto, cateto. Sí. Esa sería otra forma de ver. Nada más que empezamos el razonamiento con lado, ángulo, lado. Pero lo que usted me dice, la razón de que son triángulos rectángulos es cierto. Ya. ¿Y por qué son triángulos rectángulos?
Sería la pregunta. Porque la recta S es perpendicular a la semirecta A'. Ya, y voy a desmenuzar más. ¿Y por qué es eso verdad? Por la simetría. Correcto, porque es la definición de simetría. Entonces, ahí era suficiente decir por la definición de simetría que me garantiza que la recta, primero, recuerdan, decíamos, dos condiciones. Es perpendicular y le corta en el punto centro. Ya. Entonces, listo. Si estos dos triángulos son congruentes, ¿puedo o no decir que estos dos ángulos, este ángulo que acabo de graficar y este ángulo, son congruentes? ¿Sí o no? Sí. Ya, al ser congruentes los dos triángulos, estos ángulos son congruentes, ¿ya? Y al ser estos dos ángulos congruentes, ¿qué representa entonces el eje S para el ángulo A o A'? Su bisectriz. Representa su bisectriz, ya que por definición, la bisectriz de un ángulo es aquella recta que forma dos ángulos congruentes. Entonces, siendo estos dos ángulos congruentes, entonces no me queda más que aceptar que la recta S es la bisectriz. Y esa es la primera parte del teorema, miren. Sean A y A' dos rectas que se corresponden en una simetría axial de eje S, tal que A no es paralela a S. Entonces, la bisectriz de uno de los ángulos es el eje S. ¿Sí? Entonces, acabamos de ver que esta bisectriz, ¿sí?, es del eje S. Entonces, aquí tenemos la bisectriz que coincide con el eje S. Acabamos de probar. Entonces, ahora nos queda probar, ¿qué cosa? Mientras yo voy borrando, y ojalá luego no me arrepienta de borrar todo, ustedes van pensando, ¿qué es lo que tengo que probar? Es la primera parte del teorema nada más que hemos demostrado. Y la segunda parte, ya, la segunda parte que vamos a demostrar es la siguiente. Yo tengo el ángulo que forma esta recta A'. Particularmente tengo este ángulo, el ángulo A o A'. Ya, eso se sabe. Se sabe que la recta OH es la bisectriz. Esto también conozco. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero probar? Miren, si la bisectriz del ángulo A', o sea, se sabe que tengo un ángulo y que la bisectriz es una recta S, entonces las dos rectas A y A' se corresponden en una simetría axial de eje S. Es decir, que lo que quiero probar es que esta recta A y esta recta A' son las correspondientes en una simetría axial donde el eje es S. ¿Ya? Pero ¿qué se sabe como hipótesis? Que esta es la bisectriz, es decir, que se conoce que este ángulo, ¿sí?, es congruente con este ángulo. Eso se conoce ahora. Estos dos ángulos son congruentes porque es una bisectriz. Entonces yo quiero demostrar que a la recta A, que yo le puedo llamar también con el nombre OA, que a la recta OA le corresponde la recta OA' en una simetría axial de eje S. Ya, ayúdenme, ¿cómo lo harían? Si desean pueden revisar la demostración que está más abajito y que ustedes tienen el archivo. Miren cómo lo hace para que se den cuenta. Parte de los dos triángulos congruentes. ¿Ya? Veamos.
Veamos si coincidimos con el compañero. La demostración de la primera parte. Ya, hasta aquí llega la primera parte. Entonces, la segunda parte está acá. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para demostrar la segunda parte, supongamos que el ángulo AOA', el que yo les había dibujado hace rato, ¿sí? Es un ángulo. Y OH es su bisectriz, que es lo que acabé de dibujar. Tomando a OH como eje de simetría, ¿no es cierto? A OA le debe corresponder una recta, llamémosla, dice OX. Ya. Si yo considero esta recta como eje de simetría, a OA le tiene que corresponder una recta OX. Claro, no necesariamente todavía OA'. Nosotros eso justamente queremos comprobar o demostrar, que le corresponde OA'. Entonces, como tenemos que le corresponde una recta OX, yo voy a intentar dibujar una recta que, bueno, no es así, pero esta sería la recta que le corresponde a OA. Sería esta OX. ¿Ya? Entonces, tenemos que le corresponde esa recta OX. De modo que el ángulo HOX, es decir, este ángulo de acá, le voy a dibujar con otro color, verán, para que ya parece que no puedo. Más bien, para que no vaya en contradicción, hagamos con este. Entonces, que X esté aquí. X sea este punto. No le pongamos afuera para no tener problema. Entonces, a la recta OA le corresponde la recta OX. Ya. De modo que el ángulo HOX, es decir, este ángulo, ¿no es cierto?, sea congruente con el ángulo AOH. AOH, es decir, sea congruente con este ángulo de acá. Pero, ¿qué es lo que debo tener? Y acá le tengo subrayado. OX tendría que coincidir con AO' por el axioma C4. Ayúdenme, ¿qué dice el axioma C4? ¿O de qué trata el axioma C4? No literal, ¿de qué trata el axioma C4? Dado un ángulo y una recta, solo existe otra recta tal que sean congruentes. Exactamente. Entonces, como este ángulo, ¿sí?, tiene que ser congruente con este ángulo de color rojo, ¿no es cierto? Entonces, no queda más que esta recta OX tiene que coincidir con la recta OA'. Ya. Por lo tanto, ¿cuáles son simétricos? Son simétricos la recta OA con la recta OA'. Y por lo tanto, se corresponden en una simetría donde el eje de simetría es OH. Y este OH justamente coincide con la recta S. Y eso es lo que queríamos nosotros probar. Que la bisectriz, ¿no es cierto?, que la bisectriz de un ángulo cualquiera coincide con el eje de simetría S, donde esta simetría hace corresponder a la recta A con la recta A'. Ya. Entonces, eso es lo que queríamos probar. Veamos una definición. Vamos a ampliar esto un poco más. Ya. Se dice eje de simetría de un ángulo AB de vértice O a una recta que pasa por O y es el eje de simetría en el cual se corresponden las dos rectas A y B. Ya. Con esta definición, el corolario nos diría lo siguiente: la bisectriz de un ángulo es su eje de simetría. Entonces, el corolario, si nosotros queremos, no está demostrado el corolario, pero por lo menos vamos a entenderle. Yo acá tengo un ángulo cualquiera, ¿sí? Trazo su bisectriz, por ejemplo, esta sería su bisectriz. Claro, si es bisectriz, sabemos que por definición de bisectriz, estos ángulos de acá son congruentes. Lo que me dice es que esta bisectriz es el eje de simetría de este ángulo.
Ya, eso es lo que me dice el teorema. Veamos este teorema de acá. Si A y A' son rectas que se corresponden en una simetría de eje S paralela a la recta A, entonces las rectas A y A' son paralelas. Aquí volvamos nuevamente con el tema de las hipótesis y las tesis. Acá, como solamente hay una implicación, se nos hace un poco más fácil. ¿Cuál sería la hipótesis de este teorema? Otra vez, ¿no es cierto? Sigma S es una simetría, ya no lo voy a escribir. ¿Qué más? Utilicemos la notación que nos ayudó el compañero. A' es igual a sigma sub S, utilizando la notación funcional, ¿no? A sigma sub S de A. ¿Ya? Eso significa que las dos rectas se corresponden. ¿Ya? La simetría es sigma sub S. ¿Qué más? La recta A es paralela, ¿a quién? A la recta S. ¿Qué es lo que tengo que probar? Que A y A' son paralelas. Exactamente. Que debo probar que A es paralela a A'. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al gráfico, noten ustedes, acá tengo A y acá tengo A'. De acuerdo al gráfico, ¿no es cierto? El método de demostración que se va a aplicar, ¿cuál es? Reducción al absurdo. Exactamente, porque noten que lo que quiero probar es que A y A' son paralelas, pero si nos fijamos en el gráfico, A y A' no son paralelas, ¿ya? Por lo tanto, el método de demostración que vamos a aplicar es el de reducción al absurdo, y así ha de comenzar. Miren, el teorema lo demostramos por reducción al absurdo, ¿ya? Entonces, ¿cómo empieza el método de reducción al absurdo? Negando la tesis. Ya, si A y A' no son paralelas, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo serían A y A'? Serían incidentes. Pero si son incidentes A con A', entonces también, al ser S paralela a, nosotros habíamos probado un teorema, ¿no? Que decía que si tengo dos rectas paralelas y una tercera recta corta a una de ellas, esta misma recta corta a la otra recta paralela. Entonces, si A y A' no son paralelas, entonces tampoco serán paralelas S con A'. Entonces, por eso es el gráfico, ¿sí? Entonces, una vez que afirmo, o la negación de la hipótesis, de la tesis, perdón, una vez que la negación de la tesis me lleva a concluir que la recta S y A' tendrían un punto en común, entonces puedo hacer este gráfico. Entonces, sea P' el punto en común, ¿ya? ¿Por qué le habremos llamado P'? Le llamamos P' porque este punto P' está en la recta A'. Entonces, siendo A', sí, los puntos correspondientes o la recta formada por los puntos correspondientes de A, entonces, y a los correspondientes les estamos dando el nombre de prima, entonces tiene sentido llamarle P', ¿ya? Entonces, si A' interseca S en el punto P', entonces, ¿qué puedo decir? Que existe un punto P por aquí, ¿no es cierto? Un punto en la recta, tal que el correspondiente de este punto P es P', ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Como P' está en el eje, ¿sí? P también debería estar en el eje de la simetría. ¿Por qué? Porque eran puntos unidos. Porque es correspondiente. Noten ustedes que P' es un punto de A, de la recta A',
Ya, P' es un punto de la recta A'. Pero P' es un correspondiente de algún punto de P. Ya. Pero este punto P y P', al ser correspondientes, y P' estar en el eje, ¿qué pasa con P? P también debería estar en el eje. Es decir, que aquí este P' debería ser igual al punto P. Pero eso ya es una contradicción, porque si este punto P está aquí en el eje, ¿qué pasa? A y S no serían paralelas, pero no se olviden que A y S, según la hipótesis, son paralelas. Y justo esa es la contradicción a la que se llega. Por lo tanto, al llegar a una contradicción, no nos queda más que afirmar la tesis, es decir, A debe ser paralela a A'. Ya, entonces, más allá de la demostración, debemos ir recordando estos teoremas. ¿Qué es lo que dice este teorema? A y A' son rectas que se corresponden en una simetría S. Si A es paralela a S, entonces su simétrico, que es A', también tiene que ser paralela a S. Entonces esto no puede darse. La recta A' tendría que ser, bueno, ojalá no me falle el pulso, debería ser paralela. Bueno, y más o menos debería estar por ahí para que cumpla que esos son los puntos medios, ¿ya? Entonces, así debe estar A', no como en el dibujo, ¿no? El dibujo era justamente para ilustrar la parte de la demostración por el método de reducción al absurdo, ¿ya? Y eso es lo que nos dice este teorema. Veamos el corolario. El simétrico de un segmento AB paralelo al eje de simetría es un segmento A'B' paralelo y congruente al segmento AB. Y acá tenemos el gráfico, pese a que no se hace la demostración, pero por lo menos tenemos el gráfico para comprender ese corolario. Entonces, tenemos un segmento AB, de acuerdo al corolario, tenemos un segmento AB que es paralelo al eje de simetría, en este caso paralelo a S. El simétrico, dice, del segmento AB es un segmento que lo nombro como A'B'. ¿Cómo es este A'B'? Este A'B' cumple dos cosas, dice el corolario. Es paralelo a la recta S y además es congruente al segmento AB, es decir, que este segmento de aquí es congruente con el de acá. Eso está diciendo el corolario. Estos dos son congruentes, ¿ya? Y además este segmento es paralelo con este segmento o la recta A'B' es paralela al eje S, ¿ya? Los ejercicios, bueno, este ejercicio no tenemos que hacerlo. Como les decía, sería bueno que intenten realizarlo si es que tienen tiempo. Veamos entonces. Acá le añadí estos subíndices S, ¿no? Para no perdernos. Nótese que en una simetría axial sigma S, al punto P', el punto P', es el simétrico de P, pero también el simétrico de P' es P. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Veamos si es que podemos acá mismo hacer un dibujo, ¿no? Entonces tengo la recta S, que es el eje de simetría. Tengo un punto P y acá tengo un punto correspondiente en esta simetría P'. Me dice que P es el simétrico de P', pero también P' es el simétrico de P. No se olviden que sigma S es una función y yo decía que toma todos los puntos del plano, llamemos por el momento plano alfa, y los transforma en puntos del plano alfa mismo. ¿Ya? Entonces, esta simetría toma este punto P y le transforma en P'. Pero P' es un punto del plano alfa. Entonces, ¿cuál es el elemento en el que se transforma P' cuando aplico la simetría axial? Pues el correspondiente es P. ¿Qué es lo que me está diciendo? No quiero que se me pierda. Sigma S de P, ¿a qué es igual? Es igual a P'. ¿Puedo aplicarle la simetría axial al punto P'? La respuesta es sí. Al punto P', sí.
¿Cuál es el que le corresponde a P'? P. Es el punto P, claro. Es el punto P, ¿ya? Eso es lo que me está diciendo en esta nota. El simétrico, el punto P es simétrico de P. El punto P' es simétrico de P. Pero también el simétrico de prima es P, que es lo que tenemos aquí. Parece un trabalengua, pero en realidad es esto. Por lo tanto, una simetría axial transforma un punto en P' y el punto P' en P. Nuevamente lo que acabamos de decir. La inversa de sigma S la vamos a denotar como cualquier función inversa, sigma S a la menos 1. A la menos 1. ¿Qué es lo que hace la función inversa, no? Toma este elemento, ¿sí? Y lo transforma en un elemento, en el elemento del conjunto de partida, es decir, toma a P' y ¿en qué le transforma? Ayúdenme. En P. En P, correcto. Y asimismo, en esta segunda igualdad, ¿qué haría la función inversa sigma sub s a la menos 1, pero cuando nosotros le demos el punto P? ¿Qué me devolverá esta función inversa? P'. ¿Sí? Me devuelve P'. Y noten que P y estas P' son cualquier punto, ¿no es cierto? ¿Ya? Es decir, P representa todos los puntos del plano. Si ustedes se fijan entonces en la manera de actuar de estas dos funciones, ustedes se dan cuenta que tanto la sigma S como la sigma S a la menos 1 son iguales, hacen lo mismo las dos. Es decir, sigma coincide con su inversa, porque hacen exactamente lo mismo. Pocas veces nosotros nos encontramos con funciones que coinciden con la inversa, muy pocas veces. Y una simetría axial es una de esas pocas. Una simetría axial es tal que coincide con su inversa. Y eso es lo que me dice acá, miren. Por lo tanto, la sigma S coincide con sigma sub S a la menos 1. Es decir, las dos funciones hacen prácticamente lo mismo. ¿Ya? Porque la función directa me envía del punto P al punto P' y del punto P' al punto P. La inversa hace lo mismo. Del punto P me manda a P' y de P' me manda a P. Es decir, trabajan de la misma manera. Como les digo, hay muy pocas funciones que hacen esto. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de otra función que hayan visto que coincida con su inversa? No necesariamente en geometría, ¿no? F de X es igual a X. Ya, veamos. Veamos. Saquemos un Word por aquí. Ya. Hagamos uno nuevo. Ya, el compañero me dice que la función f de x, que a cada x le asocia el mismo x. ¿Verdad? ¿Ya? ¿Cuál es la imagen inversa de, perdón, cuál es la función inversa de f? F de x igual a x. ¿Sí? Estamos bien. Ajá. Coincide con su inversa. Ya por lo menos hemos encontrado uno. Esta es la famosa función. ¿Cómo se llama esta función? Si se recuerdan. La función identidad, ¿no? Ya no se acuerda. Y eso sí vimos en el semestre anterior. Ya, acá tenemos ejercicios.
Las simetrías centrales respecto a un punto coinciden con su inversa, es decir, una vez que vemos que existen este tipo de funciones que coinciden con su inversa. Preguntan, ¿la simetría centrales coincide con su inversa? ¿Las traslaciones en un plano, de un plano en sí mismo, coinciden con su inversa? Y otra pregunta, ¿las rectas perpendiculares al eje de simetría son rectas unidas? Habría que ver si sí o no. Ya, revisarán esos ejercicios que prácticamente casi de todos los apuntes que yo les he dado, de ahí mismo he sacado las pruebas. Ya, listo, entonces vamos con el teorema 5.5. Las simetrías axiales son isometrías. ¿Qué significa que sean isometrías? Que conservan las distancias, ¿no es cierto? Ya. Y para probar que son isometrías, ya vamos varias veces que demostramos un teorema parecido a esto. Lo que sabemos es que debemos demostrar que segmentos y ángulos que se corresponden en una simetría axial son congruentes. Eso significa ser una isometría, ¿no? Yo tengo un segmento en el plano y le aplico la simetría axial. Esta simetría axial me transforma un segmento en otro segmento. Entonces, lo que quiero probar es que los segmentos son congruentes. También me transforma ángulos en ángulos. Y quiero probar que esos ángulos que se corresponden son congruentes. Es decir, para la demostración tenemos que hacer dos cosas, ¿no? Primero probar con los segmentos y luego probar con los ángulos. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos es probar con segmentos paralelos. Bueno, aquí no está el gráfico de segmentos paralelos. Sin embargo, el corolario que no demostramos, pero que sí hicimos el dibujo, el corolario me dice que si yo tengo un segmento paralelo al eje S, entonces su simétrico también va a ser un segmento paralelo al eje S y además van a ser congruentes. Entonces, no necesito, gracias al corolario, ¿qué número es? Al corolario 5.2, no necesito probar que los segmentos paralelos que se cumple para segmentos paralelos congruentes. Más bien debo probar para segmentos que no son paralelos. Y justamente así empieza la demostración, ¿no? Demostremos primero la congruencia de segmentos simétricos no paralelos al eje. Y acá, la demostración de segmentos paralelos al eje se desprende del corolario 5.2. ¿Ya? Entonces, no trabajamos con los paralelos porque eso ya fueron demostrados. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a este gráfico, vamos a demostrar primero que el segmento que le corresponde al segmento AB, ¿sí? En esta simetría axial es congruente con el segmento BA'. Entonces, lo que quiero probar en sí es que este segmento es congruente con el de acá. Pero noten ustedes que este sería solo un caso particular. Yo debo demostrar que todo segmento se corresponde con un segmento congruente, ¿ya? Entonces, esto es un caso muy particular. ¿Por qué? Porque el segmento que estoy considerando es un segmento en el cual uno de los extremos coincide con el eje, ¿ya? Realmente lo que yo debo probar es un segmento así como este, ¿ya? Pero para efectos de la demostración, nosotros vamos a demostrar primero para un segmento de esta característica, es decir, que uno de los extremos coincida con el eje. Y luego probaremos para segmentos como estos, tal que los extremos no le pertenecen al eje y tampoco intersecan, ¿no? Ya, entonces vamos primero con este caso. No nos olvidemos del objetivo, probar que este segmento es congruente con el de acá. Le voy a borrar para que no se piense que eso ya está probado. Ya. Entonces, ¿qué es lo que se sabe, no? Se sabe que el simétrico de A es A'. Eso sí se sabe, porque estamos partiendo de un segmento AB y de su correspondiente. Entonces, obviamente, el punto A' es el correspondiente de A. ¿Me ayudan, por favor? ¿Por qué estas dos señales aquí? Por la
transformación axial. Sí, por la simetría axial, ¿ya? La simetría axial me dice que estos son congruentes y además puedo decir que estos ángulos son rectos. Ya pasamos por esa historia el día de hoy, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería el triángulo 1 y el triángulo 2? Congruentes. Claro, son congruentes por lado, ángulo, lado. Esa historia igual ya la pasamos. Y por lo tanto, ¿cómo sería el Disculpe, segmento? doctor, una pregunta. Claro, ¿No podríamos decir que los dos triángulos son congruentes en realidad por la simetría axial y además porque A es correspondiente a A', dejando por un lado la congruencia general que conocíamos antes? yo creo que no, porque lo que queremos probar es que estos segmentos son congruentes y que un segmento se corresponda con otro segmento todavía no me garantiza que esos sean congruentes. No sé si le entendí la pregunta o no sé si la respuesta fue adecuada. La respuesta es adecuada, solo que mi duda es que como ya antes demostramos la simetría axial, sabemos que el segmento de A hasta O es congruente al segmento de O hasta A'. Y Ya, además de esto, la simetría axial nos indica de la perpendicularidad que hay aquí, o sea, los dos ángulos rectos, se podría decirlos de este modo. Y esto también nos permitiría afirmar que son congruentes los dos triángulos. sí, son congruentes los dos triángulos, pero lo son no por la simetría axial, sino más bien por el primer criterio de congruencia, porque yo veo que tengo dos triángulos que satisfacen lado, ángulo, lado. Entiendo, Cuando, doctora, muchas gracias. listo, cuando demostremos este teorema, ¿sí? Ahí sí ya podremos decir que al segmento AB le corresponde el segmento A'B' congruente. Ya. Bueno, listo. Una vez que el triángulo 1 y 2 son congruentes, entonces ahora sí puedo decir, si ya son congruentes los triángulos, los lados homólogos son congruentes. ¿Eso qué significa? Que este lado, ¿sí?, es congruente al lado de acá. Por lo tanto, acabamos de probar que un segmento cuyo extremo le pertenece al eje, ¿sí?, y su simétrico, ¿sí?, su simétrico de este segmento va a ser congruente al segmento original, digamos, ¿ya? Entonces, recién probamos la congruencia de segmentos. Veamos, vamos nuevamente a recapitular. Este corolario prueba la congruencia de segmentos correspondientes en una simetría axial cuando el segmento del conjunto de partida, digamos, es paralelo al eje. Esta segunda parte me dice que si el segmento no es paralelo, pero uno de los extremos le corresponde al eje, entonces el simétrico de este segmento es congruente con el segmento original o con el segmento del conjunto de partida. Ya. Ahora, ¿qué es lo que queremos probar? Queremos probar para un segmento ya más en general. Y acá está el gráfico que yo les estaba advirtiendo. Acá tenemos el gráfico en el cual tenemos el segmento AB aquí, ¿sí? Tenemos el segmento AB aquí y su correspondiente A'B'. ¿Qué es lo que yo quiero probar? Quiero probar que este segmento es congruente con el de acá. No se olviden que la tesis de este teorema decía que a segmentos le corresponden segmentos congruentes y a ángulos le corresponden ángulos congruentes. Ya, entonces ahorita con este tercer caso ya probaría para cualquier segmento. Ya, entonces, bueno, voy a quitar estas liñitas porque no se vaya a pensar que eso ya se sabe, más bien eso es lo que hay que demostrar. Para ello, ¿qué creen? Para ello, lo que hacemos es prolongar el segmento AB, ¿sí? De forma que
se construya la recta que corta al eje en el punto C y lo mismo prolongamos a A'B'. Nosotros sabemos que este punto C no va a estar ni acá a la izquierda ni acá a la derecha. ¿Dónde va a estar justamente? Va a estar en el eje. ¿Se acuerdan que les decía, este teorema nos va a permitir hacer las construcciones que vienen luego? Entonces estamos seguros de que estas dos rectas se van a intersecar justamente aquí en el eje. Entonces ahora consideremos estos triángulos que se han formado, el triángulo ACA' y el triángulo CBB'. Ya, yo lo estoy diciendo en cualquier orden, pero normalmente hay que nombrarlos en sentido antihorario, comenzando con alguno de ellos. Listo, entonces. Vamos a ver qué es lo que tenemos. No se olviden que el correspondiente de B es B' y el correspondiente de A es A'. Así que nosotros, sin temor a equivocarnos, aquí formamos ángulos rectos, porque A y A' son correspondientes, porque B y B' son correspondientes. Eso significa que este segmento, bueno, yo le voy a dar un nombre, por ejemplo, acá, bueno, acá y acá. Bueno, acá serían unas dos liñitas, ¿no? Para distinguir de los de arriba. Ya, eso se sabe porque tenemos puntos correspondientes. No nos olvidemos del objetivo. Alguien que me ayude. ¿Es o no verdad que el segmento AC es congruente con el segmento A'C? ¿Eso no es verdad? Sí, sí es verdad. Ya. ¿Y por qué sería verdad? Por el primer criterio de congruencia de triángulos. Sí, por el primer criterio de congruencia de triángulos. También sería verdad por la parte anterior que acabamos de demostrar, ¿recuerdan? En la parte anterior, reciencito acabamos de ver que si un segmento, ¿sí?, es correspondido en una simetría axial con otro segmento, entonces, ¿cómo eran esos segmentos? Congruentes. Pero también es correcto lo que acaba de decir el compañero, por el primer criterio de congruencia. Entonces, miren, todo este AC es congruente con A'C'. Ya. ¿Qué más se tiene? ¿Será verdad que BC es congruente con B', C, perdón? También por lo mismo. Ajá, también sería por lo mismo. Y ahora, de estos dos, ayúdenme ustedes a justificar por qué de estos dos yo puedo decir, entonces AB es congruente con A'B'. Porque AB pertenece al segmento AC y como AC es congruente, es correspondiente, perdón. ¿Les suena a ustedes algún axioma o algún teorema que diga diferencia de segmentos? El C5. Sí, por ahí hay, como les digo, yo soy muy mala para la memoria, no sé el número, pero yo sí sé que existe alguien que me permite, en cierta forma, hacer una diferencia de segmentos, que me decía que si tengo que dos segmentos son congruentes, ¿sí? Esta pareja que tengo aquí entre el segmento AC congruente con A'C y otra pareja de segmentos, entonces la diferencia de ellos también es congruente. Entonces, si ustedes en cierta forma, ¿no?, me dice que todo este segmento AC, ¿sí?, le quito o le resto esta parte, ¿sí?,
le resto esta parte que me queda, AB. Y a todo este segmento A'C, le quito esta parte, me queda A'B'. Pero resulta que esto, le estoy quitando segmentos congruentes. Y resulta que los originales también eran congruentes. Entonces, diferencia de segmentos congruentes es congruente. Algo así decía el axioma o el teorema, que no me recuerdo cuál mismo es. Entonces, gracias a ese axioma o teorema de diferencia de segmentos, podemos decir que estos dos serían congruentes. ¿Ya? Entonces, tenemos por acá. Aquí está, mire. Sí. Diferencia de segmentos congruentes. Ya, entonces hemos demostrado la primera parte. Segmentos que se corresponden en una simetría axial son congruentes. Ahora vamos a probar que los ángulos que se corresponden en una simetría axial son congruentes. Para ello, lo que hacemos es considerar un ángulo, por ejemplo, el ángulo que está formado por las rectas A y B, y encontrar su correspondiente, es decir, su simétrico respecto a la simetría axial S en el otro lado del plano, que serían el ángulo formado por las rectas A' y B'. Y lo que quiero probar es justamente lo que está aquí señalado, ¿no? Que este ángulo que tengo acá, si quiero darle nombre, sería BCA, es congruente con el ángulo BC'A. Entonces quiero probar que este ángulo, el que voy a poner aquí 1, el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Eso es lo que quiero probar. Para ello lo que hago es considerar los dos triángulos. ¿Qué triángulos? El triángulo, voy a ponerle aquí, el triángulo ABC y comparo con el triángulo ABC'. No sé qué le pasa. Ya. Comparo estos dos triángulos y resulta que estos dos triángulos son congruentes. ¿Cuál sería el criterio de congruencia para indicar que estos dos triángulos son congruentes? El tercero. El tercero. Los tres lados son congruentes. Y claro, este lado de acá, el lado BC, es congruente con el lado BC'. ¿Por qué? Porque estos lados se corresponden en la simetría axial y ya vimos que entonces estos segmentos son congruentes. Lo mismo, acabamos de probar que este segmento, ¿sí?, que se corresponde con este segmento de acá, también son congruentes, entonces tienen estos dos lados congruentes. Y por último, este tercer lado es común, este que está señalado con X. Entonces tienen los tres lados congruentes, por lo tanto, los triángulos son congruentes. Y si son triángulos congruentes, no queda más que decir que los ángulos homólogos también son congruentes. Y también resulta que el ángulo 1 sería congruente con el ángulo 2, porque los dos ángulos son homólogos. Por lo tanto, acabamos de probar que las figuras que se corresponden en una simetría axial son congruentes. Entonces, si yo tengo por acá un triángulo, ustedes pueden hacerlo. Si yo tengo aquí un triángulo y encuentro su simétrico, ¿sí?, su simétrico en esta simetría axial, ¿sí?, estos dos triángulos serán congruentes. ¿Qué tal si para revisar eso, incluso puede servir para que ustedes vean dónde en GeoGebra nos encontramos con estas funciones de simetría axial? Y justamente vamos a dibujar un triángulo nada más, como acabamos de decir. ¿Ya? Por ejemplo, este triángulo. Tracemos una recta cualesquiera, por ejemplo, esta recta, ¿sí? Y vamos a encontrar el simétrico de este triángulo respecto a esta recta. Para eso nosotros tenemos esta opción. Acá la primerita es una simetría axial, donde yo elijo el objeto que quiero encontrar su simétrico respecto a la recta, y ya tenemos acá el simétrico respecto a la recta. Entonces, lo que me está diciendo este teorema que acabamos de probar es que estos dos son congruentes.
O sea, las figuras que se corresponden en una simetría axial son congruentes. Ya, listo. Seguimos. Acá dice que determine el simétrico de un triángulo isósceles, de un rectángulo, de un paralelogramo. ¿Qué podrían hacerlo ustedes en el GeoGebra? Ya, veamos entonces. Los polígonos, vamos a ver qué pasa con los polígonos en la simetría axial. Y acabamos de ver que los polígonos se corresponden con polígonos congruentes. Recordemos, ¿no?, que la mediatriz de un segmento coincide con el eje del mismo. Ya vimos, ¿no?, que cuál era la mediatriz. Ya vimos que es aquella que pasa por el punto medio formando un ángulo de 90 grados, pero ese justo es la definición de eje. Entonces, por eso, hablar de mediatriz de un segmento y hablar de eje es hablar de lo mismo. Son la misma cosa. Ya, listo. Veamos lo que nos dice este teorema. Los puntos que pertenecen al eje de un segmento. Entonces, notemos que aquí, gráficamente, acá, tenemos el segmento AB. Ya. ¿Cuál es el eje de este segmento AB? Es esta recta que yo la estoy dibujando acá, la recta S. Ya, es el eje. Es decir, es su mediatriz. Ya. Los puntos que pertenecen a este eje, en particular el punto P. Este punto P está generalizando todos los puntos del eje. Entonces, en particular este punto P nos dice que todos estos puntos y solo los puntos de aquí, de este eje, equidistan de los extremos. ¿Qué significa que equidistan de sus extremos? Significa justo lo que está en el gráfico acá. Que si yo mido, digamos, bueno, la palabra medir todavía no está permitida, pero bueno, ahora para ilustrar nada más. Si yo mido la distancia desde P hasta A, entonces va a ser igual a la distancia de P hasta B. En palabras que estamos utilizando ahora, el segmento AP debe ser congruente con el segmento BP. ¿Ya? Y esto se cumple para cualquier punto. Es decir, si yo hago la misma construcción, por ejemplo, para un punto Q, va a suceder lo mismo. El segmento AQ va a ser congruente con el segmento BQ. Y así sucesivamente. Entonces dice que todos los puntos del eje equidistan de los extremos. Ya, listo entonces. Sugerencias. ¿Cómo demostraríamos esto? Noten que lo que quiero probar es lo que aquí está en las dos liñitas, ¿no? Eso es lo que quiero probar. No es verdad todavía esto. Una vez que probemos, sí ya será verdad estas dos liñitas en cada lado. ¿Cómo lo harían? Suponer algún punto P y construir los triángulos. Ajá. Entonces, miren, la demostración acá está bien cortita. En efecto, si se une cualquier punto P del eje con los extremos del segmento AB, se tiene que P es un punto unido. A y B son puntos simétricos en la simetría axial del eje S. Por lo tanto, AP es congruente con PB. Está como muy rápido, ¿no? Entonces, igual, si A se corresponde en la simetría axial con B, otra vez el famoso teorema que estamos utilizando, ¿no? Ángulos congruentes, lados congruentes, lado común, perdón, y entonces estos dos serían congruentes. Entonces, se puede utilizar lo que les acabo de decir o simplemente esto que tenemos acá. Y vamos a ver esta definición, la definición 5.4. Para eso yo tengo un dibujito. Voy a leer textualmente, ¿no? Decimos que una recta S es el eje de simetría de una figura. Entonces, ahorita
ya vamos a hablar de eje de simetría, ya no de cualquier cosa, sino de una figura, F. Sí, solo sí, para cada punto A de la intersección de F y uno de los semiplanos individualizados por S, existe uno y solo un punto en intersección de la figura F y el semiplano donde se encuentra el correspondiente de A en una simetría axial de eje S. Hasta ahí como en chino, ¿no es cierto? Entonces veamos el dibujito. El dibujito le hice por aquí por Word. Ya. Entonces, resulta que yo le puse un dibujo. Ya, Dámosle un poco más amplio. Esto, así. Ya. Tenemos aquí. Esta figura de color negro, ¿sí? Está haciendo las veces de la figura F y por eso también está aquí F. Ya. S es la recta de la que hace mención en la definición. Noten ustedes que la recta S divide al plano en dos semiplanos. Voy a decirlo en el semiplano que está sobre la recta S y el semiplano que está debajo de la semirecta S. Resulta que la intersección entre el semiplano que está arriba y la figura, ¿no es cierto?, coincide justamente con el contorno de esta figura. Y yo voy a resaltar, no sé, con otro color que no sea rojo, puede ser medio tomate, ojalá, o el verde mejor, ya. Voy a resaltar esa intersección. Estos puntos que estoy trazando de color verde resultan ser la intersección del semiplano, perdón, con la figura. Ya. En el otro lado de la recta, es decir, en el otro semiplano, también hay una intersección entre la figura y dicho semiplano. Entonces acá tengo de color celeste la intersección entre la figura y el semiplano inferior. Ya. Entonces dice que a esta recta S le voy a llamar eje pero de la figura, ¿sí? Le voy a llamar eje de la figura si es que yo tomo cualquier punto de la figura o de este lado de la figura. Bueno, este lado de la figura, noten ustedes que es la intersección de la figura con uno de los semiplanos. ¿Sí? Si yo tomo un punto A, por ejemplo, de este lado de la figura, y el simétrico de este punto A, según el eje S, es un punto A' que se encuentra sobre la otra parte de la figura, entonces ahí decimos que esta recta S, es el eje de la figura. Pues noten ustedes que no toda figura va a tener un eje de simetría. ¿Ya? Se me ocurre ahorita, por ejemplo, este triángulo. ¿Ya? No va a tener ningún eje de simetría, porque por más recta que yo pase, ¿sí?, cortándole a este triángulo, por ejemplo, esta recta se me ocurre, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, este punto de acá, este punto A, no va a encontrar su simétrico sobre la figura. El simétrico de A está más o menos por aquí. Este sería prima, es decir, está a la misma distancia respecto a la recta y además formando un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Pero noten que A' no hace parte de la figura. Entonces esta figura de acá no tendría un eje de simetría. ¿Ya? Ayúdenme a pensar en otro gráfico que sí tendría, en otra figura que sí tendría el eje de simetría. ¿Un círculo? Ya, sí, un círculo. Un círculo sí tendría un eje de simetría. Bueno, todavía no vemos los círculos, en los próximos capítulos lo tendremos. Si el círculo tiene este centro, por ejemplo, este centro O, cualquier recta que pase por el diámetro será un eje de simetría, ¿no es cierto? Cualquier recta que pase por el diámetro, por ejemplo, esta recta. Esta recta será un eje de simetría, ¿sí? Noten ustedes que
Si este punto yo elijo como el punto A, lo que tengo que hacer es trazar una recta que sea perpendicular. Bueno, este no está tan perpendicular, pero esa es la idea. Tengo que trazar una recta perpendicular al eje S, ¿sí? Y entonces aquí sí voy a tener mi A'. Y este A' sí va a estar sobre la circunferencia, ¿sí? Es otro ejemplo que sí va a tener un eje de simetría. Como haciendo una trampa aquí, se me ocurre. No sé. Haciendo una trampa aquí, encontrar un eje de simetría. A ver, hagamos una trampa para dibujar algo, una figura que sea simétrica, ¿no? Hagamos una nueva. Ya, no le guardemos. Hagamos un polígono. A ver, se me ocurre ahorita, ¿no? Veamos. Espero no. Ya, esta sería una figura. Voy a trazar una recta. Vamos. Este sería mi eje de simetría. Entonces ahora busco la simetría axial, el simétrico de este. Ay. ¿Qué hice? Vamos de nuevo. Busco la simetría axial de este gráfico con respecto a esta recta. ¿Sí ven? Esta sería una figura cuyo eje de simetría es justamente este, ¿no? Cada punto del contorno, ¿no? De esta figura, cada punto del contorno de esta figura va a ser tal que si yo tomo un punto de esta figura, ¿no? Siempre voy a encontrar su simétrico respecto a este eje y ese simétrico va a estar en otro punto de la figura. ¿Ya? Por decir, vamos a tomar este punto, así, este punto E. Y digo, bueno, ¿dónde está su simétrico? Voy a utilizar otra vez la simetría axial y digo, voy a encontrar el simétrico de este E respecto a este eje. Miren, y aquí está E'. Y claro, si uno el segmento E', con E', sí, noten ustedes que forma un ángulo recto y seguramente si nos ponemos a medir el eje de simetría, sí, le corta en el punto medio del segmento E y E'. ¿Ya? Entonces aquí tenemos otro ejemplo de una figura que sí tiene un eje de simetría. ¿Ya? A eso estamos llamando entonces para que le tengan un poco más claro, porque la definición está como en chino, pero ya una vez que vemos el gráfico volvemos a leer la definición y ya se nos aclara. Ya, debido a la definición anterior podemos hablar del eje de un triángulo, de un eje de un cuadrilátero. Aquí falta aclarar cuando este exista, ¿no? Porque vimos que no todo triángulo tiene un eje de simetría. ¿Qué triángulo sí tendrá un eje de simetría? A ver si me ayudan. Un triángulo equilátero, por ejemplo. Sí, un triángulo equilátero no solo tiene un eje de simetría, tiene 3 ejes de simetría. Por cada vértice va a salir un eje de simetría. Un triángulo isósceles también tendría un eje de simetría. Un cuadrado tendría, ¿cuántos ejes de simetría tendría un cuadrado? 4. Sí, los que unen los puntos medios de los lados opuestos y también las diagonales. Bueno, sí, ya entonces ya sabemos, ¿no? Un eje de simetría, que de una figura que significa. Veamos este teorema. En un triángulo isósceles, el eje de la base es también altura, bisectriz y mediana del triángulo. Ya, este es un teorema que se lo utiliza en muchas demostraciones. No está la demostración del teorema, pero aquí yo he puesto una señal que por lo menos dice, por lo menos veamos el gráfico. Bueno, aquí tenemos entonces un triángulo isósceles, ¿no? Esa es la hipótesis del teorema.
Si usted tiene un triángulo isósceles ABC, eso significa que este ángulo y este ángulo son congruentes y claro, por ende también, si es isósceles, sabemos que los ángulos en la base también son congruentes, ¿no? Bueno, esto también se puede dibujar y resulta que tengo, ¿de quién habla? Habla del eje, habla de la mediatriz de la base. Entonces, esta mediatriz, además de ser mediatriz, dice que es altura y por eso le dibujé el ángulo recto. Además, es bisectriz. Eso significa que aquí nosotros tenemos ángulos congruentes. Es decir, que esta mediatriz, además de ser mediatriz, es altura y bisectriz en un triángulo isósceles. Pero esto no es para cualquier vértice, ¿no? Justamente es aquella recta, aquel eje que sale desde el vértice opuesto a la base. No se olviden que la base, le dimos el nombre en un triángulo isósceles a aquel lado que compone los ángulos congruentes, ¿no? Entonces, no se puede decir que BC sea una base, ¿no? Aquí la única base en este triángulo isósceles es AB. Entonces, la mediatriz a la base, ¿sí? Es la bisectriz y es la altura. Eso es lo que nos está diciendo. Esto, ustedes también, este teorema también lo encuentran en Calvache y creo que lo demuestra de otra forma. Usarán de pronto por ahí las definiciones y los teoremas que estamos viendo acá. Demostrar las siguientes proposiciones. Veamos, entendamos por lo menos, aunque no nos pide, ¿no? Este teorema hay que demostrarlo, ¿no? Por eso estaba señalado, ¿no? Son 2 ejercicios que hay que probar, ¿sí o no? ¿Me corrigen? Sí, son 2. Ya, listo. Entonces vamos, hay que probarlo. Veamos este otro. Demostrar las siguientes proposiciones. Esto no nos pide, pero entendamos por lo menos. Si en un triángulo el eje de uno de sus lados también es bisectriz del ángulo opuesto, entonces el triángulo es isósceles y tiene como base a aquel lado. ¿Ya? Entonces tenemos un triángulo con una bisectriz que también es eje, dice, ¿no? Si en un triángulo el eje de uno de los lados es también bisectriz del ángulo opuesto, entonces el triángulo es isósceles y tiene como base aquel lado. En un triángulo equilátero existen 3 ejes de simetría, que es lo que le comentaba al compañero. La bisectriz de un ángulo en la base de un triángulo isósceles no equilátero no es eje de simetría. Ya, este sí quiero dibujarlo. Veamos. Veamos si es que he puesto aquí algún... Así. Ya. Entonces dibujemos este... Ay. ¿Qué les parece mejor si dibujamos desde el 1? Para que se entienda. Si en un triángulo... Voy a dibujar desde el 1 para que se entienda mejor. Y ya estoy viendo que no voy a alcanzar a ver todo. Entonces mejor me detengo aquí para que quede material para después. Si en un triángulo el eje de uno de sus lados es también bisectriz del ángulo opuesto. Entonces veamos, tengo un triángulo, ¿ya? Y voy a considerar el triángulo, bueno, con los nombres A, B y C. El eje de uno de sus lados. Voy a considerar el eje del lado BC, ¿ya? Entonces, este eje, para mejor gráfico, resulta también bisectriz del ángulo opuesto. Entonces, si yo considero el lado BC, el ángulo opuesto es A. Entonces, lo que me está diciendo es que el eje, ¿no es cierto? El eje de este lado, además es bisectriz. Todo lo que estoy pintando de color rojo está dado como hipótesis. Aquí tengo ángulos rectos. Ya.
Si esto pasa, dice, si esto pasa, entonces el triángulo es isósceles. Entonces este triángulo debe ser isósceles. Voy a dibujar de color negro lo que vendría a ser la hipótesis, es decir, la tesis, perdón. Entonces, debo probar que estos dos lados son congruentes. Y tiene como base a aquel lado, o sea, esta es la base. Si esta es la base del triángulo, entonces los otros lados son los congruentes. Entonces, esto es lo que hay que probar. ¿Ya? El segundo, en un triángulo equilátero existen 3 ejes de simetría, lo que decíamos hace rato con el compañero. Entonces, yo voy a dibujar acá un triángulo equilátero. Entonces, me dice que existen 3 ejes de simetría. Esta sería la hipótesis, ¿no es cierto? Un triángulo equilátero. Hipótesis sería este lado, es congruente a este lado, y a su vez congruente a este lado. Ya. Entonces, lo que hay que probar es que hay 3 ejes de simetría. Es decir, este sería un eje. Este sería el eje vinculado con esta base. Acá tendríamos otro eje vinculado con esta base y acá tendríamos otro eje. Estos serían los 3 ejes, eso es lo que hay que probar. Ya. Y la tercera me dice que la bisectriz de un ángulo en la base de un triángulo isósceles no equilátero. Ya, entonces aquí lo que tengo es un triángulo isósceles nada más, no equilátero. Ya, entonces, para mí los lados congruentes serán estos dos. Ya. La bisectriz de un ángulo en la base no equilátero. Entonces, la bisectriz aquí. Bueno, no está tan bisectriz, hagamos un poquito mejor. Ya, ahí. Esta bisectriz, es decir, que me divide en 2 ángulos congruentes, me dice que esta bisectriz, la hipótesis, no es eje. No es eje. Ya. Se me ocurre una demostración aquí, probar por reducción al absurdo. Como tengo que probar que no es eje, ¿qué es lo que supondría? Que sí es eje. ¿Ah? Y por ahí vería cómo llegar a la contradicción. Pero esta dice que no es eje, está de color negro. Ya. Y vamos a terminar con esta definición. ¿Sí? Vamos a terminar con esta definición que me dice que un trapecio de vértices A, B, C, D, de bases AB y CD, y ángulos 2 a 2 congruentes, aquí está mal, corregí y todavía está mal. Es una lata escribir aquí. 2 a 2 congruentes. A ver. Ya. Entonces, a ver, veamos. ¿Cuándo tengo un trapecio isósceles? Eso es lo que se quiere definir. ¿Cuándo tengo un trapecio isósceles? Tengo un trapecio isósceles cuando estos lados que no son paralelos, AD y BC, son congruentes. Entonces, BC es congruente con AD. Y además, tiene ángulos congruentes 2 a 2. Es decir, este ángulo de acá, que voy a dibujar aquí, este ángulo sería congruente con este ángulo de acá, con este ángulo de aquí. Esto sería el primer par de ángulos congruentes. Y los de acá arriba también, este ángulo en D sería congruente con el ángulo en C. Si eso sucede, entonces el trapecio se llama isósceles. Entonces, con esa definición, nosotros ya podríamos hacer la demostración de este teorema. Pero nosotros nos vamos a quedar aquí
Voy a señalar para la próxima. Y entonces, la tarea, para que no quede solo un ejercicio, la tarea la vamos a entregar no este viernes, no este sábado, pues, sino el próximo sábado. Y quedaría este resto de material para trabajar la siguiente semana. Para adelantar un poco, porque está a poco en realidad, no me falta mucho, les he de subir otro material, ¿no? Que ya es de la circunferencia, para que ustedes vayan, les he de subir desde acá. O sea, va a estar como repetido. Les voy a subir desde esta página. Desde esta página les voy a subir, ¿ya? Para que ustedes revisen esto y el resto de material que les voy a enviar sobre la circunferencia, ¿sí? Para que tengan algo más que estudiar. Entonces, ahí nos quedaríamos y nos veríamos la siguiente semana. Por favor, al señor César Reynoso, le voy a enviar como en el primer parcial los documentos similares a los que le envié en aquel entonces, pero eso le de enviar más tardecito, por favor, para que me ayude con la validación. De acuerdo, doctora, no habría ningún problema. Ya listo. Entonces, para los demás, no sé si hay alguna pregunta. Tenemos unos minutitos, pueden aprovechar para preguntar. Una pregunta respecto al deber 10, que usted nos dijo la anterior semana que no nos lo iba a subir, pero bueno, yo no tengo un subido, el deber 10. Cierto es que todavía no subo. Sí, no es la única, señorita, pero no sé si a ustedes les pasa, yo intento subir algunas cosas y se me dificulta. Mire, ahorita mismo quiero modificar la fecha de la tarea y no puedo. Entonces, yo intenté subir nuevamente esa tarea y no la pude hacer y son algunas tareas que me falta, ¿no? Subir. Ah, miren, y no ha estado todavía la actividad de la semana 13. Ya, entonces en buena hora no está, entonces no nos olvidemos que para la semana 14 ahí tendrán que enviar, van a ser 3 ejercicios, los 2 de esta semana, por eso intente por lo menos hacer el primero, y los otros 2 que enviaré para la siguiente semana. Entonces, ciertos no tienen que presentar este sábado, pero háganlo nomás. Sí, y con respecto a la tarea de la semana 10, no está todavía ni la corrección. Bueno, ya tengo que subir todo eso. Ya les he de ayudar, sí, pero como yo me olvido nomás con frecuencia, no me molesto si como la señorita me va recordando las cosas.